Lo último en Noticias Caracol. 12:28 minutos y lo último es un grave accidente de tránsito en el sur de Bogotá, un choque múltiple que deja a una persona muerta y varias heridas. Mayra Tenorio tiene los detalles. Mayra. Muy buenas tardes. Ustedes ven a esta hora las imágenes de este choque múltiple. De acuerdo con información de la policía, esta camioneta de color azul venía cuadras atrás y presentaba fallas mecánicas. Precisamente cuadras atrás, como quedó registrado en esta cámara de seguridad, esta camioneta embiste a un peatón de 74 años. Además, 6 personas heridas en este momento están siendo atendidas. Noticia en desarrollo. Buenas tardes. España está de duelo. Las autoridades andaluzas investigan las causas del descarrilamiento y posterior choque de 2 trenes de alta velocidad que deja hasta el momento 39 muertos y más de 100 heridos. El gobierno decretó 3 días de luto nacional y las banderas ondean a media asta en todos los edificios públicos en memoria de las víctimas. Completa desolación acompaña una escena en la que algunas prendas y otros objetos personales reflejan una tragedia que enluta a todo un país. Estas estremecedoras imágenes corresponden a uno de los trenes siniestrados. Así quedaron los vagones del vehículo ferroviario que cubría el trayecto de Madrid a la ciudad de Huelva. Hoy el dolor envuelve tanto a sobrevivientes como a familias y testigos. Había algunos que estaban muy bien y hay gente que estaba muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban y no puedes hacer nada. Pues aprovecho para buscar a mi perro. Por favor, si podéis ayudar a buscar los animales. Y mi marido pues que vio un niño fallecido dentro, que era lo que él no quería encontrarse, se encontró un niño fallecido dentro, otro niño llamando a su madre. El siniestro ocurrió en la provincia de Córdoba. Un tren de la compañía Iryo salió de Málaga rumbo a Madrid con 317 personas a bordo. Invadió la vía contigua y chocó contra otro de la empresa Renfe, que circulaba entre la capital y Huelva. Que han fallecido personas al lado suyo. Y me ha contado que una niña le estaba pidiendo que la ayude y no podía ayudarla porque tenía fractura en su rodilla, no podía moverse. Se siente mal por no haber ayudarla. Pasajeros de otros vagones pudieron salir a salvo, pero desconocían la gravedad de lo sucedido. De verdad, cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren. Imágenes aéreas a plena luz del día dan cuenta de la magnitud de la tragedia. El impacto fue tan fuerte que los 2 primeros vagones del segundo tren salieron despedidos. Las causas de ese accidente son materia de investigación. Que vamos a dar con la verdad, que vamos a conocer la respuesta y que cuando se conozca esa respuesta del origen, de la causa de esta tragedia, como no puede ser de otra manera, con absoluta transparencia y absoluta claridad, lo pondremos en conocimiento. Como homenaje a las víctimas, varias instituciones guardaron un minuto de silencio. Y mientras en el Parlamento Europeo las banderas ondean a media asta, hoy los servicios de emergencia inspeccionan la zona del que es considerado como uno de los peores accidentes de este tipo en los últimos años. Para saber más sobre este siniestro que por sus circunstancias ha causado profunda conmoción entre los españoles en este inicio de año, contactamos a Silvia Mascareño de nuestro aliado TV Canaria. Este es su reporte desde Madrid. Los trenes entre Madrid y Andalucía están suspendidos hasta nueva fecha y los miles de afectados buscan alternativas para llegar a su destino, sea a través de avión o por carretera. También se han decretado 3 días de luto oficial y se han cancelado las principales citas en la agenda política. Pedro Sánchez no viajará al foro de Davos y tampoco se reunirá esta tarde en Moncloa con el líder de la oposición, con Núñez Feijóo, como estaba previsto. Los dos se han trasladado ya a la zona. También el Senado y el Congreso han cancelado su agenda y las banderas ondean a media asta y sus majestades los reyes han adelantado el regreso desde Grecia. Son solo algunas de las consecuencias de una tragedia que ha conmocionado a todo el país. En Madrid, Silvia Mascareño de Televisión Canaria para la Alianza Informativa Latinoamericana. Silvia, gracias. También Chile enfrenta una tragedia
Esta por causas naturales, incendios forestales que avanzan sin control en el sur de ese país. El fuego ya deja 19 muertos y miles de personas desplazadas. Los bomberos siguen luchando contra las llamas en condiciones adversas, con fuerte calor por el verano austral e intensos vientos. El fuego corre tan rápido que 50.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. El verano, acompañado de las altas temperaturas y fuertes vientos, aviva el fuego que se extiende. Un escenario ya conocido para Chile, pero que cada vez se convierte en un reto mayor. Nosotros que vivimos el terremoto, siendo de Talcahuano, esto es peor. Es mucho peor, es mucho más devastador, porque el terremoto es verdad, se salió al mar, hubo destrozos, pero comparada con esto no es nada. Ya a las 2:30 de la mañana el fuego estaba descontrolado, habían remolinos, comió las casas de la población de abajo y posteriormente subió y ya no había forma de quedarse, el humo era muy tóxico. Salimos con lo que tenemos puesto y nada, alcanzamos a tener muy pocos contactos con otros vecinos y logramos evacuar rápidamente porque yo creo que nos quedamos 20 minutos más y nos morimos calcinados. El presidente Boric declaró la emergencia y dio parte poco alentador. Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar. Los bomberos combaten 14 focos de incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, unos 500 kilómetros al sur de Santiago. Unas 300 viviendas quedaron destruidas, pero según las autoridades el saldo se queda muy corto, al igual que el de los afectados. El presidente también anunció la imposición de un toque de queda nocturno en las localidades más afectadas en la región. La ayuda internacional también comienza a manifestarse. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, prometió que enviará apoyo al pueblo chileno. Más de 18.000 hectáreas de bosques quemadas y alrededor de 50.000 personas evacuadas de sus viviendas son solo parte del balance. Nicolás Jaramillo, de nuestro aliado Canal 13, nos cuenta en vivo cómo está el panorama de las zonas devastadas. Nicolás, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el panorama no es muy diferente a los de los otros días y tenemos que lamentablemente informar que la cifra de fallecidos ascendió a 19 personas debido a los lamentables hechos que están ocurriendo en la parte sur de nuestro país, como también las viviendas siniestradas. Hasta el momento se habla de cientos de viviendas, pero que el presidente junto al presidente electo durante esta mañana entregaron una información en que esto podría aumentar a las 1.000 viviendas siniestradas debido a los altos incendios que se están registrando en la región del Biobío como también en la región del Ñuble. Hasta el momento hay 25 incendios simultáneos en donde están combatiendo diferentes entidades, diferentes autoridades, entre ellas Senapred, CONAF, bomberos, policía de carabineros, como también además autoridades. Es una situación sumamente lamentable porque ustedes pueden ver imágenes también del sector como es lanzar una bomba. La verdad es que en una comuna de Lirquén precisamente se consumió o se destruyó en casi un 80%, entonces es una situación muy lamentable que está ocurriendo en la parte sur de nuestro país, así que vamos a estar atentos qué es lo que sigue ocurriendo dentro de las próximas jornadas. A las 2:40 les contamos noticias de nuestro país. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó una rebaja en el precio del combustible a partir del próximo mes. Henry González, usted nos cuenta de cuánto será el alivio y por qué van a bajar los precios de ese combustible. Ana Milena, muy buenas tardes para todos. Pues mire, efectivamente el ministro Germán Ávila acaba de anunciar que se está listando ya la resolución con esta primera rebaja, que sería de 300 pesos, regiría entonces a partir del 1 de febrero. Y esto vendría acompañado de otras rebajas posteriores que se harían de manera gradual y de manera sostenida. Y dice el ministro, son una medida contrainflacionaria que ayudarán seguramente al bolsillo de los colombianos. Esta primera rebaja de 300 pesos se aplicará sobre los precios de la gasolina corriente, será solo para este combustible que ya vienen rigiendo. En enero, por ejemplo, en Bogotá un galón está costando 16.491 pesos y en promedio en todo el país 16.057 pesos. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta rebaja? Porque el gobierno ahora, después de tantos meses de estarla subiendo,
subiendo, la va a rebajar. Pues mire, el profesor Sergio Cabrales, que es experto en estos temas energéticos, nos explica con esta gráfica lo siguiente: desde comienzos de este gobierno, el gobierno quiso desmontar los subsidios a los combustibles que se venían otorgando, de tal manera que a finales de 2023 se logró que el precio en Colombia de la gasolina llegara al precio internacional. Ahí se supone que debieron parar las alzas, pero no, el gobierno siguió aumentando el precio de los combustibles, de tal manera que hoy estamos pagando, según estos cálculos del doctor Cabrales, 3.500 pesos de más en cada galón de gasolina corriente que usted va y compra en una estación de gasolina. Algunos expertos, como el doctor Julio César Vera, dicen que inclusive eso podría ser más, ese diferencial de precios, y ese diferencial es justamente lo que el gobierno ahora quiere empezar a desmontar. Escuchemos al doctor Julio César Vera. La decisión del gobierno nacional de iniciar un proceso de rebaja de la gasolina en el país es una decisión correcta y que estaba en mora de ejecutarse. Hoy los colombianos pagamos más o menos una gasolina de más de 4.000 pesos por encima de referencia al precio internacional, y que ha caído en esos valores dado el comportamiento de los precios internacionales del petróleo y los combustibles a la baja y de la revaluación de la tasa de cambio. Es por eso que es muy correcto que el gobierno tome esta decisión. ¿Cuánto nos está costando a los colombianos este sobreprecio o ese diferencial de más que estamos pagando? Pues miren estas cuentas rápidas y hechas a mano alzada. El consumo diario de gasolina corriente en Colombia actualmente es de 6.2 millones de galones diarios. Eso en un mes como enero de 30 días supone 185 millones de galones. Si estamos pagando cerca de 3.500 pesos de más por cada galón, pues eso da la bobadita de 630.000 millones de pesos que los colombianos pagan de más en un mes como enero al comprar la gasolina corriente. Henry, gracias. Y en otros temas, a las 12:43 les contamos que hay luto en Marinilla, en Antioquia, por la trágica muerte de una pareja de esposos muy querida en ese municipio. Esto a raíz de la irresponsabilidad de un conductor. Mariana Rodríguez, ¿cómo ocurrió el accidente y qué avances hay sobre la investigación? Tatiana, televidentes, los saludo desde el punto exacto en donde esa pareja tan querida de esposos que llevaban juntos más de 40 años perdieron la vida. Mire, ellos estaban parados en este punto exacto de la autopista Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Marinilla, kilómetro 44. Por donde viene pasando esa moto, hay justamente ese vehículo que venía conducido por un conductor en estado 3 de embriaguez, pues alcanzó una velocidad, dicen acá, superior a los 120 kilómetros por hora, y de hecho pues ahí se aprecia un poco en la carretera el freno que intentó hacer el carro y también cómo quedaron partes del vehículo. Aquí entonces este conductor arrolló a la pareja de esposos, y fue entonces cuando el vehículo terminó volcado sobre ese abismo que vemos acá. Así lucían Marta Doli Tamayo y Rodrigo Giraldo, una sonriente pareja de esposos muy querida en el municipio de Marinilla, Antioquia, a quienes un conductor en estado 3 de embriaguez les quitó la vida. Los unió la vida, los unió la familia, los amigos, los unió el amor. Nunca se separaban. Él era jubilado de la rama judicial, él fue secretario de juzgado laboral en Medellín, en Río Negro, ya disfrutaba, muchas veces fue encargado, disfrutaba de su jubilación. Mi tía, una mujer dedicada a su familia, 4 hijos maravillosos. Eran unas personas pues muy unidas, entregadas a Dios, se mantenían frecuentemente en misa, todo el tiempo andaban juntos, para arriba, para abajo, pues. Los esposos venían de su finca a cumplir su cita infaltable de cada domingo, ir a misa. Pero esperando el bus que los llevaría a la iglesia fue que ocurrió la tragedia. Venía en grado 3 de alcohol y pues que perdió el control y atropella a esta pareja que instantáneamente pues en el momento fallecen. Que la persona venía como tan en estado de un alto grado de alicoramiento, que una vez le leen los derechos del capturado, él sonreía y le decía a las autoridades que ¿cómo así? Si el carro lo tengo estacionado afuera. Marta Doli, con 64 años, y Rodrigo, con 71, llevaban más de 40 años de casados.
tengan presente a Dios en el corazón y estén unidos como ellos hasta para el cielo se fueron junticos, como siempre los veíamos aquí en el barrio, en todas partes. Ahora sus 4 hijos y toda la familia pide y espera justicia con el conductor responsable, quien está hospitalizado pero en calidad de detenido. 12 de la tarde, 47 minutos. Este lugar, que fue donde terminó volcado este vehículo, pues está siendo en este momento también investigado para poder definir entonces los cargos a los que tendrá que responder este conductor, que recordemos permanece hospitalizado, pero que ya está pues detenido en este momento por las autoridades del municipio de Marinilla. Irresponsabilidades al volante que terminan en tragedia. Mariana, gracias. Como ocurrió también en Cartagena, un ciclista murió tras ser arrollado por una chiva rumbera mientras transitaba por el sector de Getsemaní. Las autoridades informaron que al conductor del vehículo se le practicó la prueba de alcoholemia, la cual arrojó resultado positivo. Isaac Rivera, ¿qué se conoce de este caso y qué pasó con el conductor? Lucía, buenas tardes. El caso se registró exactamente en este punto donde nos encontramos. Esta es una intersección que se encuentra bajando el puente Román, que es el puente que comunica el sector de Manga con el centro histórico de Cartagena. El ciclista transitaba por toda esa zona que ustedes están observando en pantalla cuando se encontró con la chiva rumbera y pues lamentablemente se presentó este accidente. La víctima fue identificada como Boris Eduardo Ramos, de 46 años. Lo que por el momento se conoce es que esta persona trabajaba como domiciliario en su bicicleta y en el momento de los hechos pues se encontraba laborando. Al conductor de la chiva rumbera se le aplicó una prueba de alcoholemia que arrojó positivo en grado 0. Esto quiere decir que consumió unas cuantas bebidas alcohólicas y fue capturado por la Policía Metropolitana de Cartagena. Una vez los agentes de tránsito realizan el procedimiento, se produce la captura y en este momento esta persona que conducía este vehículo está enfrentando las audiencias correspondientes de legalización de captura, ya que según el dictamen presenta algo positivo en la prueba de alcoholemia realizada por la autoridad de tránsito. No, hasta el momento lo que se puede establecer es que no tiene antecedentes y está siendo puesto a disposición de la autoridad competente para enfrentar las audiencias correspondientes. Por su parte, el conductor de la chiva rumbera fue identificado como Germán Chico Ríos. Consultamos con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena y nos dicen que durante el 2025 se desarrollaron 58 operativos de control a las chivas rumberas y se impusieron 206 comparendos por diferentes infracciones. Un dato muy importante, cabe recordar que actualmente sigue vigente un decreto que establece que está completamente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las chivas rumberas. Esto aplica, por supuesto, tanto para los conductores como para los pasajeros. Isaac, gracias. Ya a Villavicencio fueron trasladados los cuerpos de los disidentes de las FARC que murieron en enfrentamientos en el Guaviare. Esneide Rico, ¿cuántos cuerpos han llevado y qué pasa en la zona de combates? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son 26 los cuerpos que a esta hora están siendo trasladados por tierra desde San José del Guaviare hasta aquí, a las instalaciones de medicina legal en Villavicencio. De estos 26 cuerpos, 21 corresponden a personas de género masculino y las otras 5 de género femenino. Los expertos forenses serán los encargados de determinar si dentro de estos cuerpos, primero identificarlos y también se encontraban menores de edad. Esto dijo el comandante de la policía de El Guaviare. La Policía Nacional recibió de manos de una comisión humanitaria integrada por la Defensoría del Pueblo Regional del Guaviare y MAP-OEA 26 cuerpos sin vida que corresponderían a miembros de las disidencias de las FARC que perdieron la vida en medio de confrontaciones armadas dentro de estos grupos. Estos hechos habrían ocurrido en zona rural del Retorno Guaviare. A los cuerpos ya se les realizaron las inspecciones técnicas a cadáver por parte de nuestros investigadores y de miembros del CTI. Se pudo establecer que todos presentan heridas por armas de fuego. Estos hechos se registraron muy cerca del casco urbano del municipio del Retorno, aproximadamente a 1:30. Es por eso que la comunidad está preocupada. Hay zozobra también y hay temor ante estos enfrentamientos entre las disidencias de alias Calarcá y alias Iván Mordisco. Por eso piden presencia de la fuerza pública.
Las fuerzas militares realizan intensas operaciones y un cuidadoso barrido en la zona donde se presentaron los enfrentamientos. Pues en este momento lo que estamos haciendo es una revisión exhaustiva y el objetivo principal es hacer un barrido en la zona para que no hayan quedado municiones sin explotar que puedan afectar a los pobladores. En el hecho también murió, al parecer, un civil que investigan si estaba involucrado con algún grupo armado, dicen las fuerzas militares. Pues se tiene conocimiento de un civil que el día sábado llegó del sector, este sí está aquí en San José del Guaviare, al parecer hace parte de las confrontaciones. Óscar Agudelo, presidente del Consejo del Retorno Guaviare, entregó otra versión de los hechos. Lamentablemente, pues también ahí ocurrió el asesinato de una población de un civil, que ese sí lo recogió la Junta de Acción Comunal el día sábado en las horas de la tarde. En estos momentos el cuerpo está en custodia de la Fiscalía y tengo entendido que salió a correr cuando hubo el enfrentamiento. Además era una persona pues que tenía un problema de salud mental, no, entonces pues es un tema que con las explosiones y con los tiros pues no es como, no tuvo la paciencia y la coherencia, sino del susto salió a correr. Pide ayuda humanitaria, social y de las mismas fuerzas militares para tranquilizar a la población en la zona del ataque. Para que podamos nosotros entrar y a definir cómo va a ser la atención. Es un sector donde realmente es bastante boscoso y pues eso es donde están operando eso. Y el gobierno nacional y el gobierno departamental y también el gobierno municipal no llegamos con inversión social. La Iglesia Católica también se unió a este llamado. Luego llamamos la atención sobre la alarmante situación que se ha presentado en el Guaviare, una situación de zozobra en las comunidades. Y lo que pasa con estos enfrentamientos, como lo dice el comunicado, es que repercuten en la posibilidad de que las comunidades mismas se puedan hasta movilizar. Se crean fenómenos de confinamiento, es decir, comunidades que aunque quisieran abandonar el territorio no lo pueden hacer, y muchas veces no lo pueden hacer por el miedo que hay y por las presiones en otros casos. Pero también se produce, como decimos allí, la muerte no solamente de combatientes, de civiles también. Medicina Legal, desde Villavicencio en las próximas horas, revelará las identidades de las 26 personas que murieron en el ataque en el Guaviare. Así es, en aproximadamente unos 30 a 40 minutos estarán llegando los cuerpos aquí a las instalaciones de Medicina Legal. Como les mencionaba, están siendo transportados por tierra desde San José del Guaviare y los expertos forenses primero identificarán plenamente a estas personas que fallecieron en estos enfrentamientos y también determinarán si entre estos fallecidos hay menores de edad. a 54 minutos. Los ministros de Hacienda y del Interior se reunieron hoy con varios gobernadores que decidieron inaplicar el aumento de los impuestos al alcohol y al tabaco contemplados en la emergencia económica declarada por el gobierno. Nos enlazamos con Laura Rojas. Laura, hola. ¿Cuál fue la conclusión de ese encuentro? ¿Llegaron a algún acuerdo? No, señora, no hubo acuerdo ni hubo humo blanco sobre la aplicación de ese impuesto al tabaco y a los licores que pasaría del 5 al 19%. Mire, la conclusión es que la discusión es básicamente por dinero. En esa reunión hubo una fuerte discusión entre el gobierno nacional y la gobernadora del Valle, que la gobernadora dice que es de muy mal gusto que el gobierno diga que esos recursos deben ser centralizados, es decir, que lo que se recaude vaya al presupuesto general porque ese dinero se necesita para los departamentos. Hubo algunos gobernadores que respaldaron esta tesis, así como el gobernador de Antioquia. Creo que todos los gobernadores nos sentimos aludidos en un tema que me pareció de mal gusto. Decir que es que nuestra nación es unitaria y centralizada, y nosotros somos unitaria, descentralizada, con autonomía regional, con unas rentas cedidas que constitucionalmente están establecidas, que esas rentas cedidas van para poder fortalecer y darle la posibilidad a nuestros ciudadanos de los derechos fundamentales que son la salud, la educación y el deporte. Es que esta fue una reunión para una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica. No hubo humo blanco, solo humo, como nos tiene acostumbrados este gobierno. Nosotros
los mandatarios seccionales quedamos en manos y todos los colombianos de la Corte Constitucional, y Antioquia particularmente va a solicitar esta misma semana una medida temprana de excepción de inconstitucionalidad. Pero miren, otra fue la posición del ministro del Interior, que dice que sí hubo un acuerdo, que la tensión pues se bajó un poco en esta reunión y que sí o sí los gobernadores deben aplicar este decreto de emergencia económica. Escuchemos. Se acaba la discordia o el enfrentamiento que había más bien, y que la palabra rebelión es inventada por los medios. ¿Pero ellos van a aplicar el decreto? Sí, les toca aplicar el decreto. Tienen que aplicarlo. De momento lo que se conoce es que lo que han dicho los gobernadores es que esta medida puede también incrementar el contrabando. Lo que dice el ministro del Interior es que si esto llega a pasar, pues lo asumiría la DIAN. Y de otro lado, pues existirán más mesas técnicas para poder saber cuál será el futuro de esta aplicación del impuesto del tabaco y los licores. Cada día son decenas de pacientes que quedan en el limbo por no recibir sus tratamientos a tiempo. Otros los reciben a medias tras esperar meses por una cita médica o por autorizaciones que nunca llegan. Seguramente ustedes como televidentes sabrán que reclamar un medicamento se ha vuelto un completo viacrucis. En Popayán, desde las 3:30 de la mañana, muchos usuarios llegan de la nueva EPS a los dispensarios con la esperanza de obtener su medicamento, mientras que en Puerto Boyacá la nueva EPS suspendió el tema de los cuidadores domiciliarios. Pues ustedes van a ver ahí en pantalla a nuestros periodistas con quienes vamos a desarrollar este tema que está afectando a miles de colombianos. Vamos a iniciar en Popayán. Allí está Fernando Rojas. Fernando, usted nos cuenta qué es lo que está pasando con los dispensarios allá. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, hay una situación bastante particular que se presenta con el dispensario número 4 de Menar, aquí en la ciudad de Popayán. Las directivas han manifestado que el regreso a vacaciones ha generado una saturación en la atención del dispensario. Esto que ha causado pues que básicamente muchas personas deban irse su medicamento, a lo cual Menar dice que no hay recursos o que hasta hace un tiempo no habían recursos para la compra de los mismos. En la madrugada muchas de estas personas están llegando en medio de la noche, en medio de la madrugada, y deben esperar largas horas para poder recibir sus medicamentos. Son más de 400 personas las que hacen largas filas desde la madrugada para reclamar medicamentos en el dispensario 4 de Menar, en la ciudad de Popayán. La mayoría son usuarios de la nueva EPS que llegan desde las 6:30 de la mañana y esperan la atención al público que inicia a las 7:30 am. Estoy desde las 4:30 de la mañana y apenas vengo a salir para decir que quedan pendientes parte de los medicamentos, que no los hay, esperando que lleguen y que tengo que dar un recibo, que tengo que esperar 8 días que venga a averiguar si hay. Yo llegué a las 5:10 y había gente delante mío. A mí casualmente me dejó como en el puesto 14, 15. O sea que la gente que llegó antes de mi persona tiene que haber llegado tipo 4:30 de la mañana. E infortunadamente también corrieron con la misma suerte de que no tenían medicamentos para ellos. Pues. Después de madrugar y esperar, muchos de ellos no reciben el medicamento y otros son notificados del vencimiento de sus órdenes. Y otro problema es que le generan los pendientes y llega un momento en que uno viene a averiguar y le dicen, ah no, ya se le venció, entonces tiene que volver al médico. Algunos usuarios, debido a las largas filas, no pueden esperar y pierden el tiempo invertido. Porque ya tengo que entrar otra vez de nuevo a mis trabajos y ya pues usted sabe que uno ya es responsable en el trabajo y tengo que volverme. Las directivas de Menar explican el porqué de las largas filas y qué están haciendo para solucionar el problema. Debemos tener en cuenta que entramos de un ciclo de vacaciones, entonces digamos que todas las personas en este momento están recurriendo pues, a sus ES, a sus IPS, a pedir las citas médicas. Actualmente tenemos un sistema de digiturno donde ¿qué estamos haciendo? Estamos agendando a las personas con tal de darles una hora y un espacio específico donde ellas vienen. Según las directivas de Menar, ya hay recursos para la compra de medicamentos. Mientras tanto, las largas filas continúan y los usuarios se someten a eternas esperas, con la esperanza de que sus medicamentos sean entregados.
Mire, las directivas de MENAR han manifestado que no es necesario que las personas lleguen a tempranas horas en la madrugada para poder hacer su turno, para recibir su medicamento. Dicen que en el transcurso del día las personas pueden llegar y que igual van a ser atendidas. Asimismo, frente a las personas que no han recibido sus medicamentos, han manifestado que MENAR ya tiene los recursos para comprar esos medicamentos y cumplirle a los usuarios. Fernando, ojalá así sea. Gracias por su reporte. Vámonos a Boyacá. Más de 60 pacientes que requieren el servicio de cuidadores en el municipio de Puerto Boyacá están viviendo una difícil situación por la no prestación de esa especialidad. Jairo Niño, la pregunta del millón, ¿por qué no se está prestando ese servicio? Hola, buenas tardes. Miren, la situación, han dicho los afectados, básicamente gira alrededor de la millonaria deuda que tiene la nueva EPS a la empresa Medicina y Terapias Domiciliarias, que venía prestando ese servicio a los pacientes con graves dificultades de movilidad y que superan las 60 personas en el municipio de Puerto Boyacá. Son varios los meses que completan estos pacientes sin la atención requerida pese a las tutelas que ya han ganado. Por eso piden al gobierno nacional la atención urgente para realizar la nueva EPS, los pagos a estas empresas y así volver a reactivar este importante servicio. En Puerto Boyacá, la nueva EPS dejó sin atención domiciliaria a pacientes con diagnóstico de movilidad física limitada. La empresa Medicina y Terapias Domiciliarias era la encargada de esta atención, pero según los afectados, no tuvieron más salida que suspenderla por una deuda millonaria. El día a día con mi hermana es un poquito difícil porque pues igual hay que ayudarla a vestir, a bañar, pues ella no come sola, entonces siempre necesita de un tercero. Algunos denuncian que llevan varios meses con este traumatismo en la atención, generando impactos complicados en sus hogares. Siempre ha sido así el problema, me dejan sin cuidadoras, yo tengo tutela de 24 horas, pues el problema de ella, ¿cierto? Y también por mis tratamientos del cáncer. Este panorama ha llevado a que en muchos casos los familiares hayan tenido que renunciar a sus trabajos para atender y cuidar a sus seres queridos. Si uno trabaja, ¿cómo cuida al paciente? Y si cuido al paciente, ¿cómo comemos? Es que nosotros somos personas asalariadas que también vivimos de un sueldo. Y le da uno tristeza dejar uno el familiar que pronto se nos llegue hasta morir y nosotros ni cuenta nos damos porque estamos en el trabajo. Las autoridades en Puerto Boyacá han realizado mesas de diálogo para buscar una salida urgente a la crisis que se complica con el paso de los días. Hoy hacemos un llamado y un pronunciamiento muy contundente a la interventor de esta empresa de salud, a los directivos de la nueva EPS, para que se coloquen en la situación de estas familias que se ven afectadas y podamos brindarle una solución inmediata. Por ahora, los afectados piden intervención inmediata del gobierno nacional para que salden las deudas y se cumpla con la prestación del servicio. Aunque la nueva EPS ha realizado en las últimas horas pagos a algunas instituciones médicas como el Hospital San Rafael de Tunja para volver a habilitar algunos servicios a los afiliados de esta EPS, faltan algunas situaciones en diferentes poblaciones con otros servicios como la que acabamos de observar en el municipio de Puerto Boyacá. Por eso también desde el gobierno departamental han anunciado que realizarán mesas en los próximos días para empezar a buscar soluciones a estas dificultades. A esta hora en Noticias Norte de Santander, un nuevo secuestro que se registró en zona rural de Ocaña. Hasta un restaurante ubicado en el corregimiento Aguas Claras de esa localidad. Llegaron varios hombres armados con fusiles y tras ubicar al joven Carlos Andrés Rodríguez, procedieron a llevárselo en contra de su voluntad con destino al Catatumbo. La información fue suministrada por defensores de derechos humanos. Es secuestrado un joven en Aguas Claras, o un lugar aledaño a Aguas Claras, y en este momento pues no se sabe absolutamente nada. No hay autoridad que informe, que diga qué es lo que está pasando. Las autoridades adelantan operativos para ubicar a esta persona. Se desconoce qué grupo irregular habría cometido el plagio.
A esta hora es noticia que la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla condenó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso por su responsabilidad en homicidios y desapariciones forzadas que afectaron principalmente a las comunidades guayú en el departamento de La Guajira. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, se trata de una toma a una ranchería que dejó en su momento 117 víctimas. A esta hora es noticia en Antioquia la decisión de la Contraloría General de la República que ordenó archivar los 2 procesos de responsabilidad fiscal que se adelantaban en contra del actual gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por la construcción de 2 comandos de atención inmediata CAI en el municipio de Río Negro durante su periodo como alcalde entre los años 2016 y 2019. Según el ente de control, la inexistencia de daño al patrimonio por más de 1.200 millones de pesos al Estado en los proyectos que están ubicados en 2 sectores conocidos como Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. El fallo detalló que no hubo pérdida de recursos públicos, ya que los bienes se están prestando el servicio a la comunidad y están habilitados administrativamente en estos momentos. A esta hora es noticia en Neiva. Nuevamente se presenta un altercado entre ambulancias en la capital del departamento del Huila. El hecho ocurrió en el sector Limoral Sur cuando se presentó un accidente de tránsito. Hasta el lugar llegó una ambulancia. Minutos después, otro vehículo medicalizado arribó. Allí se generó la pelea entre trabajadores de ambas empresas. Uno de los involucrados extrajo un arma cortopunzante con la firme intención de atacar a su contrincante. Afortunadamente, no resultaron personas lesionadas ni heridas, pero este hecho nuevamente llama la atención entre la comunidad para que la entidad o las entidades encargadas le pongan la lupa a la situación y fin a esta problemática que se presenta entre las empresas que prestan el servicio de ambulancias en el departamento del Huila. 1:09 p.m. Hablamos del Caribe porque los barranquilleros iniciaron la semana con un nuevo valor en el pasaje del Transmilenio. En esta ciudad el aumento fue de 400 pesos para el transporte público. Argemiro Peón, muy buenas tardes. ¿Qué dicen los usuarios? Así es, Lucía, mire, subió tanto el transporte público colectivo como el Transmetro aquí en la ciudad de Barranquilla. Hicimos un recorrido esta mañana por diferentes zonas de la ciudad y los usuarios del transporte público nos dicen que, bueno, es un golpe al bolsillo de las familias, sin duda, este aumento en el pasaje de bus. Señalan además que aunque si bien subió el salario mínimo, pues sigue incrementando considerablemente el costo de vida. Nos dicen muchas personas que ahora les toca recortar en algunos gastos de la vida diaria para que les alcance para el transporte mensual. Algunas personas que para ir a su trabajo les toca coger hasta 2 buses de ida y 2 de regreso, 4 buses diarios y ahora con este aumento de 400 pesos. Preocupados se mostraron hoy muchos barranquilleros al darse cuenta que el pasaje de bus les subió 400 pesos de un día para otro. Se dificulta mucho porque se aumenta y el gasto es mayor en el día a día, que tengo que coger 4 buses a veces. Yo vivo aquí cerca de 10 minutos, pero tengo que coger motos, entonces ya las motos también quieren aumentar. Con este incremento, el pasaje de bus en Barranquilla, incluyendo el transporte público colectivo y el sistema de transporte masivo Transmetro, quedó en 3.700 pesos de lunes a sábado y en 3.800 pesos domingos y festivos. Muchos usuarios dicen que es un golpe muy fuerte al bolsillo. Como lo es el aumento del 23% del salario mínimo y otros componentes como lo son las llantas, los lubricantes y el combustible. De tal manera que con esta decisión se tiene la sostenibilidad del servicio, garantizando la llegada de nuevos vehículos, de nuevos buses para el transporte público colectivo. Bueno, me tocaría recortar otros gastos para poder seguir pagando el transporte, para poder movilizarnos. En el transporte intermunicipal, el aumento fue aún mayor. Personas que a diario viajan a poblaciones del Atlántico por temas laborales señalan que ya no es rentable. Doy transporte todos los días y con ese aumento pues sí perjudica el bolsillo. Y en el caso de los buses intermunicipales más rápido todavía porque nosotros trabajamos en Uruaco y el bus aumentó 4.000 pesos más. En general, los usuarios aseguran que el incremento en el valor del pasaje se convierte en una desventaja para los trabajadores, ya que los obliga a destinar más dinero para la tarifa de bus y reducir los gastos personales y de vida cotidiana.
Y a partir de mañana entra en vigencia la nueva tarifa del transporte público en Pereira y su área metropolitana. El aumento de 350 pesos no cayó muy bien entre los usuarios del servicio. Vladimir Ospina tiene los detalles. Vladimir, adelante. Desde el área metropolitana centro-occidente se confirmó que el incremento del salario mínimo, el auxilio de transporte y los altos costos operativos fueron los elementos de mayor peso para determinar un aumento del 10,77% en la tarifa del transporte público colectivo. Desde mañana, los pereiranos tendrán que pagar 3.600 pesos para acceder al megabús y a las busetas urbanas. Toca ya pues que esto se puso muy duro ya caminar porque los pasajes están muy caros, sinceramente. Ya subieron demasiado, entonces mi decisión es ya caminar, así sea uno enfermo. Depende del transcurso, donde sea la empresa, uno debe utilizar 2, 3 pasajes diarios, se suman vueltas que uno tenga que hacer de pronto extras, entonces ya no van a ser ni 3 ni 4, sino 5 o 6 pasajes diarios. Y pues 3.600 siempre son 350 pesos que aumentan, pero o sea por 400 pesos quedamos pagando casi 4.000 de pasajes. En lo relacionado con los taxis, la carrera mínima pasará de 6.600 a 7.300 pesos. La nueva tarifa entra a regir a mediados de febrero después de la calibración de los taxímetros. Vladimir, gracias. El pasaje de Armenia hasta Calarcá aumentó en un 16%, pasando de 3.600 a 4.200. El incremento fue cuestionado por la alcaldía de Calarcá, que solicitó a la Superintendencia de Transporte revisarlo. Nelson Murillo, en Armenia, ¿desde cuándo aplicará el incremento? Desde el miércoles 21 de enero se aplica el incremento de 600 pesos en la tarifa de bus urbano entre Calarcá y Armenia. Para los usuarios, el incremento es injustificado. Muy caro, demasiado, exageración, mucha exageración. Sí, porque imagínate, la gente que trabaja acá, entonces, y el mínimo subió a 2 millones, entonces, ¿en qué se va? No, exagerado, y no solamente acá, para los municipios, subió el 33% en el caso de Córdoba, gravísimo. Ante esta situación, la alcaldía de Calarcá solicitó a la Superintendencia de Transporte que revise el incremento que hay a partir de este miércoles en la tarifa de bus entre Armenia y Calarcá. Estamos a 47 días, 18 horas, 44 minutos y corren los segundos para esa primera jornada electoral de este año. Allí los colombianos elegiremos al nuevo Congreso. Sí, señora, también será una fecha clave en el camino hacia las presidenciales, pues ese mismo día se realizarían consultas interpartidistas. Y por eso es que a partir de hoy comenzamos con nuestra tradicional Plaza Caracol, un espacio para que los candidatos al Congreso le cuenten a los colombianos cuáles son sus propuestas. Pero antes veamos qué se mueve en el radar de la política. Ahí está usted, María Camila Roa, adelante. Ana Milena, Alejandra, sí, 1:16. Vamos a arrancar hoy el radar de la política con el resumen de lo que fue la gira de Iván Cepeda por el sur del país, porque recibió el apoyo, el respaldo de organizaciones indígenas, también campesinas y de mujeres durante la marcha por los municipios del Valle de Sibundoy, en el Putumayo, de Ipiales, de Huachucal, Cumbal y Pasto en Nariño. Allí inició la segunda etapa de su campaña presidencial y se comprometió a varias cosas: a proteger la soberanía nacional ante lo que considera una amenaza extranjera, impulsar la economía campesina y también velar por el respeto de los territorios ancestrales. Este fue el último discurso de Cepeda en Ipiales. El pueblo colombiano ha adquirido la certeza de que tiene derechos, que es posible ejercerlos, que el Estado debe garantizarlos, y si eso no ocurre o si se pisotea la dignidad de nuestro pueblo, la gente debe salir a las calles, a las carreteras y movilizarse para exigir los derechos. Y pasamos a la otra orilla. Vamos a hablar ahora de la campaña de Abelardo de la Espriella, que envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, a propósito de la reunión con el presidente Petro la primera semana de febrero. Les pidió apoyo en exigir al mandatario garantías plenas para la democracia colombiana y que no haya interferencia indebida en las elecciones. Les pido, en nombre del pueblo colombiano, que en esa reunión
que tendrán con el cómplice de Maduro, y ya que han logrado arrodillarlo, nos ayuden a exigirle con firmeza plenas garantías para la democracia colombiana. Es momento de exigirle a Petro que no intervenga ilegalmente en las elecciones de Colombia. Y de Abelardo pasamos a la campaña de Sergio Fajardo, que recibió un importante respaldo de líderes sindicalistas este fin de semana. Junto al candidato al Senado Jorge Enrique Robledo, se reunieron con más de 150 líderes sindicales que se unieron a su movimiento de la nueva mayoría. Lo hicieron luego de analizar el plan de gobierno del candidato y dicen que es fundamental poner la lupa sobre los derechos laborales, y eso lo hablaron en su reunión con Fajardo. Por eso hoy damos un nuevo paso adelante. Más de 150 líderes sindicales nos sumamos a la nueva mayoría. Bienvenidos a la nueva mayoría. Aquí no los vamos a extirpar ni los vamos a estigmatizar. ¿Y tú te sumas? Y hasta ahora, a la 1:18, vamos a hacer una pausa en el radar y nos vamos directamente a la Plaza Caracol, porque allí está mi compañero Alejandro Cortés, que tiene una invitada que aspira nuevamente a la Cámara de Representantes. Alejandro, adelante. María Camila, buenas tardes. Pues efectivamente continuamos con este cubrimiento especial de Noticias Caracol en Colombia Decide 2026 y nos encontramos con Catherine Jubinao. Ella es periodista, veedora y también representante en estos momentos a la Cámara por el partido Alianza Verde, y que se encuentra buscando esta reelección, encabezando la lista de este partido a la Cámara de Representantes. Representante, gracias por acompañarnos en este espacio de Plaza Caracol. ¿Y por qué buscar esta reelección? Bueno, un saludo para ti y para toda la audiencia de Noticias Caracol y de Plaza Caracol. Yo creo que las mujeres hemos demostrado en este Congreso que somos una prenda de autonomía, de independencia, de coraje y de rigor. Yo en particular he hecho más de 100 denuncias de control político en estos 4 años, inclusive siendo capaz de hacerle control al gobierno por el que voté. He tratado de apoyar lo que considero positivo y conveniente para el país, pero asimismo también me he opuesto a lo que yo considero que le hace daño a la democracia, a la Constitución y a la ciudadanía. Denunciamos el fracaso de la paz total, denunciamos el colapso del sistema de salud, hemos desenmascarado muchas mentiras del ministro de Educación. Hoy en particular estamos denunciando que hay 24 contratistas y funcionarios en las entidades del gobierno Petro que tienen títulos irregulares expedidos por la Universidad San José. Pero no solamente hemos hecho control político, hemos sacado adelante 7 leyes en favor de las mujeres, en favor de los jóvenes y, por supuesto, para cumplir una de mis promesas, que fue poner al Congreso a trabajar más, cosa que hicimos, y obligar al Congreso a rendir cuentas en una, digamos, política de transparencia como tiene que ser. Ahora tenemos unos retos que el segundo Congreso nos impone y que tienen que ver con defender la Constitución del 91. Yo seré una representante a la Cámara que estará en la primera línea de la defensa de la Constitución. No voy a permitir ni que nos roben la Constitución del 91, ni que nos roben la democracia. De manera que creo que en este momento soy prenda de garantía de trabajo serio, de valentía y de independencia, y por eso le pido a los bogotanos y a las bogotanas que nuevamente me den el honor, el privilegio y la responsabilidad de representarlos, ahora como cabeza de lista por el Partido Verde con el número 101 a la Cámara Bogotá. Representante, otro de los puntos clave que le preocupan a la ciudadanía es todo tema de seguridad, económicos. ¿Qué decir en este aspecto? ¿Qué se puede manejar desde el Congreso de la República? Y usted, ¿qué le propone a los que nos están viendo en estos momentos? Hay que trabajar 2 temas, de seguridad y de productividad. Yo creo que si bien el desempleo ha bajado, eso es cierto, lo que estamos creando es empleo precarizado. Lo que está subiendo en Colombia es la informalidad. Y lastimosamente con algunas medidas de carácter populista que ha tomado el gobierno, que puede que beneficien a un nicho pequeño, pero terminan perjudicando al grueso de las personas que necesitan conseguir un trabajo, hay que pensar en cómo facilitamos hacer empresa en este país. Hay que facilitarle las condiciones de empresas a los microempresarios. Dese cuenta de algo. Mamdani, que es el nuevo alcalde de Nueva York, que se autodenomina socialista, está proponiendo desregularizar los requisitos para las MIPYMES, para las pequeñas empresas, para que las puedan crear de manera sencilla, para que no tengan que pasar por tanta burocracia, para que no tengan que pagar tantos impuestos. Uno propone eso aquí en Colombia y la izquierda de Colombia dice que eso es de neoliberales. Pero si lo está haciendo en Mamdani, en Nueva York, ¿cómo no vamos a proponer desde el Congreso de la República
una iniciativa para hacer empresa fácil. Pues les tengo la buena noticia que ya la estamos trabajando y que la vamos a proponer. Vamos también a proponer una reforma al Código Penal, porque hay un tema con la inseguridad de Bogotá y es la poca capacidad de la policía de judicializar bien. Entonces, judicializan mal, hacen esa primera fase, las capturas mal, y cuando llega el fiscal les toca soltarlos. Y por eso es que la gente se queja tanto. ¿Cómo es posible que me acaban de robar el celular? Se llevaron al que me lo robó al CAI y a las 2 horas lo soltaron, al día siguiente lo soltaron. Esto es algo que hay que trabajar y que tiene que ajustarse en materia legislativa en una reforma al Código Penal, que también la estamos trabajando y también la vamos a proponer. Y vamos a seguir trabajando las causas con las que ya venimos desde este Congreso. Por ejemplo, la reforma estructural al ICETEX. Vamos a seguir luchando porque este gobierno los traicionó, los dejó tirados y para 2026 la cosa no pinta bien. Y vamos a seguir trabajando por las mujeres con un proyecto muy bonito que es la pensión del cuidado, que es un beneficio pensional para las amas de casa. Representante, tenemos muy pocos segundos rápidamente para que los colombianos vuelvan a conocer cómo aparece en el tarjetón y la invitación para que salgan a votar. Bueno, yo soy Katy Jubinao, periodista, veedora, ciudadana, que llegué al Congreso con la promesa de control político, lo he cumplido, con la promesa de liderar con el ejemplo, lo he cumplido, saqué adelante 7 leyes, saqué adelante más de 100 denuncias de control político y vienen muchas más, y si me quieren dar la oportunidad de volverlos a representar, pueden votar por mí. Soy la cabeza de lista en el tarjetón por el Partido Verde. Deben marcar el logo verde girasol, recuerden, y el número 101. Les pido que me permitan trabajando por ustedes con rigor, con amor, con independencia y con coraje. Y vamos a cuidar la Constitución y vamos a cuidar nuestra democracia en el próximo Congreso. A la representante, muchas gracias. Las propuestas de los candidatos al Congreso de la República para este año. Ahí está la Plaza Caracol, Alejandro y representante, gracias. 1:24. Continuamos con el radar de la política y vamos a hablar ahora de la gran consulta por Colombia, porque se vive un pulso muy fuerte puntualmente por los respaldos del Centro Democrático. Sí, señores. Juan Carlos Pinzón hizo un recorrido por Antioquia este fin de semana. Estuvo en Bello, en la Comuna 13 y en Puerto Berrío, y allí le pidió a la militancia del Centro Democrático que voten por él en la consulta, en la que también participa la candidata oficial del Centro Democrático, que es Paloma Valencia. Así les pidió el voto. Miren ustedes. Estoy aquí en Antioquia, corazón del uribismo, corazón del Centro Democrático. Muchos de ustedes lo son. Bueno, yo les voy a recordar lo siguiente. El único candidato que ha trabajado en el uribismo, en el gobierno de Álvaro Uribe, es quien les habla. Así de simple. Allí está Pinzón y vamos a hablar de otro candidato de esa gran consulta por Colombia. Antes de Peñalosa, aquí está, ya volvemos con Liscano, porque le está respondiendo al ministro de Salud, que recordemos, habló sobre la crisis financiera del Hospital San Rafael de Itagüí, luego de que su gerente, Luis Fernando Arroyave, rompiera en llanto por las deudas que no han permitido pagarle a los colaboradores, y le dijo el ministro que los ricos también lloran. Pues así le responde Enrique Peñalosa. Esta no es solo una burla al director del hospital, es una burla a todos los colombianos que están sufriendo por el desastre de la salud, a los que tienen a sus niños que no están recibiendo las medicinas que necesitan, a sus padres, a los que tienen que esperar meses y meses y meses para que los atiendan. Este gobierno dice que le preocupan los pobres, pero en la práctica es indolente. Y ahora sí hablamos de la nueva consulta que propone Mauricio Liscano, porque desde Manizales reafirmó que su apuesta va a ser escuchar directamente a los ciudadanos y no entrar en disputas entre los partidos. Se va derecho a la primera vuelta. Esta decisión obedece, más que a mi conveniencia política, a la responsabilidad que tengo de consultarle a los colombianos. Hoy los políticos se quieren consultarse entre ellos. Yo quiero consultarte a ti. Anuncio que recorreré plazas, veredas, municipios, calles, preguntándole a la gente cuál es el gobierno que quieren. 1:27 y nos vamos de nuevo directo a la Plaza Caracol, porque Alejandro tiene a otra candidata al Senado, a la representante Jennifer Pedraza. Adelante, Alejandro. María Camila, efectivamente, la representante Jennifer Pedraza, que en estos momentos pues representa al partido Dignidad y Compromiso, pero que ahora busca ser elegida al Senado por la coalición Ahora Colombia. Representante,
Gracias por acompañarnos en este espacio de Plaza Caracol y por qué apostarle ahora específicamente al Senado. Hola, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, mira, nosotros llevamos 3 años y medio como representante a la Cámara, siendo una voz valiente que le canta la tabla a los poderosos y a los corruptos, independientemente del partido que sean. Con berraquera hemos demostrado resultados, fui elegida como la mejor representante a la Cámara. Esta es una curula además en cabeza de una mujer joven que ha demostrado que trabajamos rigurosamente. Y ahora esa berraquera la queremos llevar al Senado con 3 propuestas fundamentales. La primera es que es inadmisible que en un país como Colombia los padres y las madres que no responden por sus hijos con sus cuotas alimentarias, uno los ve cada 15 días en el estadio o en conciertos en las primeras filas. Esa guachafita se acabó. Si hay plata para el concierto o para el partido, hay plata para la leche. Queremos proponer que las personas que le deban cuota alimentaria a sus hijos tengan restringido el acceso a los eventos masivos hasta que paguen. Este mecanismo se ha utilizado en países como México, Argentina y Perú, y lejos de evitar que las personas vayan a los eventos, lo que ha generado es que ahora sí paguen las cuotas alimentarias. Estamos hablando además de cuotas de 200.000 pesos que en este país lamentablemente no se pagan. Nuestra segunda propuesta tiene que ver con la lucha contra la corrupción. Yo destapé los títulos falsos de Juliana Guerrero en el Congreso, tumbamos la elección tramposa del Contralor y ahora queremos acabar con esa guachafita también de la mansión por cárcel para las personas condenadas por corrupción. Alejandro, ¿cómo es posible que en Colombia intentaron meter en la cárcel a una persona por robarse un caldo Maggi, que las mujeres privadas de la libertad no tienen presupuesto para las toallas ni para los tampones, pero las personas condenadas por corrupción, ¿sabes qué tienen? Tienen un chef especial en la picota. Básicamente salen a jugar golf cuando están tristes y deprimidos y nosotros queremos acabar con ese tratamiento especial en los centros para los privados de la libertad cuando estén condenados por casos de corrupción. Y nuestra tercera y última propuesta, tenemos muchas, pero obviamente quiero ser resumida, tiene que ver con la salud. Vean, yo tengo 29 años y pienso que a veces uno no cree que se va a enfermar, pero lo que está pasando afuera de cada lugar de dispendio de medicamentos de Nueva EPS le parte el alma a cualquier persona. Llevan meses sin entregar los medicamentos, en este país se pone una tutela cada 2 minutos y ni siquiera con fallo de las tutelas cumplen. Entonces nosotros queremos proponer frente a este tema del sistema de salud, primero, garantizar condiciones dignas laborales para los profesionales. He estado recorriendo los hospitales públicos en Bogotá, enfermeras, técnicos y técnicas, médicos, psicólogos, con contratos de prestación de servicio hace 11 años, a los que no les aumentan sus ingresos, pero sí les sube la cotización. Así que hay que crear un régimen laboral especial. Nosotros tenemos una propuesta para financiarlo e implementarlo progresivamente. Y finalmente, un canal humano. Vean, las personas, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas van y les dicen, no, escanee este código QR o hable con este chatbot. Y estamos hablando de personas que no tienen una relación cercana con la tecnología. Vamos a exigir un canal humano para atender a todas las personas y eliminar esta barrera de acceso al derecho a la salud. Representante, se nos va acabando un poco el tiempo, pero también contémosle a los ciudadanos, a los que nos están viendo en estos momentos, cuáles son esos retos que desde el Congreso de la República usted, si logra llegar a este puesto en el Senado, pues le va a hacer el frente y digamos que su caballo de guerra, por así decirlo, para que ellos lo tengan claro. Mira, mi caballo de guerra y mi causa central es que el Congreso de la República busquen quienes componen esa lista, porque está repleto hoy de una representación de los peores clanes de la politiquería. Y si es difícil en la Cámara, vean el Senado. Es casi imposible llegar a estos espacios. Nosotros queremos romper con esa tradición y tener esta voz libre. De verdad que si yo me debiera los puestos al clientelismo y a la corrupción, estaría amordazada como muchas de las personas que se eligieron además diciendo que iban a representar un cambio. Y por ejemplo, las causas de las mujeres fue lo primero que entregaron. Ahí está Armando Benedetti siendo ministro del Interior y el silencio de muchas compañeras es realmente estremecedor. Nosotras hemos luchado, protestado, yo hasta saqué un cartel en el Congreso diciendo fuera Benedetti, porque aquí nos prometieron un cambio que no llegó y en el que, por ejemplo, los derechos de las mujeres fue la primera moneda de cambio. Así que mi garantía es una voz libre, autónoma, independiente, que puede destapar cualquier escándalo de corrupción, porque no tengo rabo de paja y no le debo el alma a nadie. Eso es en lo que nosotros hemos trabajado y por eso tengo la confianza para mirar a la gente a los ojos y decirle que soy la número 100 de la coalición Ahora Colombia y que si ustedes confían en mí voy a ser su senadora. Precisamente, rápidamente se nos acaba el tiempo, pero expliquémosle entonces cómo la encuentran en el tarjetón nuevamente y la invitación para que salgan a ejercer su derecho al voto. Bueno, a veces la gente solo piensa en la presidencia. En mi familia, todo el mundo agarrado que por quién va a votar por el presidente. Y a veces el Congreso es incluso más importante. Yo soy la número 100 de la coalición azul, morado y rojo, que es la coalición Ahora Colombia, soy el número 100, es una lista abierta, les invito a que voten por mí y a que empecemos a romper esa tradición de los tradicionales en el Congreso.
las promesas y también las propuestas que entrega Jennifer Pedraza, quien es ahora una candidata al Senado por la coalición Ahora Colombia. Le recibo, Alejandro, desde la Plaza Caracol, y vamos a cerrar el radar de la política de hoy con la decisión final del general en retiro Óscar Naranjo, que finalmente no va a aspirar a la presidencia. Es su decisión final después de consulta con sus abogados, con expertos electorales y con muchos sectores políticos. Se planteaba y se conversó que iría a una consulta de centro con Claudia López, con Juan Fernando Cristo, pero el tema queda descartado y dice él que apoyará a ese candidato de centro que muestre moderación en medio de la polarización política. Hasta aquí el radar de la política. Último en Noticias Caracol. 1:42 p.m. Lo último es la liberación de los 5 policías secuestrados en norte de Santander. Richard Quiñones nos cuenta cómo están los uniformados. Hola, muy buenas tardes. Así es, se acaba de confirmar por parte de la Defensoría del Pueblo que ya están en libertad estos 5 uniformados que habían sido secuestrados el pasado 6 de enero en el sector de La Llana, en la ruta de acceso que conduce directamente desde el municipio de Tibú hacia el municipio de Zulia. Cuando se movilizaron un vehículo de servicio público, se encuentran bien, van hacia valoración médica, fueron entregados a esta comisión de la Iglesia Católica, también de la Defensoría del Pueblo y, por supuesto, otros organismos internacionales que estaban mediando este proceso. Recordemos que la liberación había tenido muchas dificultades tomando en cuenta los intensos combates en el territorio, los operativos, pero ya se puede confirmar de forma importante que ya están en libertad. Regresarán en las próximas horas a la ciudad de Cúcuta. Estamos sosteniendo comunicación directamente con la comisión que hace la movilidad de ellos desde la zona rural de las espesas montañas del Catatumbo hacia el casco urbano para esta primera valoración médica. Y pasamos a otro tema porque hoy hay preocupación en la ciudad de Cúcuta porque a las 4 de la tarde será el partido entre el Once Caldas y el Cúcuta Deportivo, así que se extreman todas las medidas de seguridad. 500 hombres de la policía estarán desplegados en inmediaciones del Coloso de Lleras, también un sistema denominado CIRT que a través de drones estarán vigilando antes, durante y después del partido para evitar que se registren situaciones de riesgo o de inseguridad como lo ocurrido la noche anterior que dejó una persona muerta y 2 más heridas, entre ellas un policía y una menor de tan solo 5 años. Él era Diego Andrés Galvis Rosso, el joven asesinado en las últimas horas en inmediaciones del Estadio General Santander en Cúcuta. Las balas perdidas alcanzaron a 2 personas más. En este desafortunado hecho, 2 personas, una menor de 5 años con su señora madre, se transportaban en un vehículo de servicio público, taxi. Una de las balas alcanza a lesionar de manera muy superficial a la menor, fue atendida de manera prioritaria, no reviste gravedad, en este momento se encuentra estable. Y nuestro policía también circulaba por ese sector, fue impactado en una de sus extremidades inferiores, fue atendido y no reviste ninguna gravedad, está fuera de peligro. Es por ello que se duplica la presencia de policías en el estadio. Con un componente de 500 policías, 500 policías que van a estar en las partes vulnerables garantizando la tranquilidad ciudadana frente a este hecho deportivo que se va a desarrollar. Tenemos en los filtros, en las zonas adyacentes, en la gramilla, en la entrada. Líderes deportivos piden paz para este próximo evento deportivo. Lógicamente invitamos a la gente a que viva el fútbol en paz, lamentamos los hechos que han ocurrido en la ciudad. Invitamos a que todo se viva el fútbol en paz, que nuestra insignia en Cúcuta sea un fútbol que sea de categoría a nivel de la ciudad, pero que toda la hinchada sepa que el estadio está para ser protagonista. Por ahora las autoridades advierten que la seguridad se mantendrá hasta mañana para evitar que se registren desórdenes al finalizar el encuentro deportivo. El policía lesionado ya fue dado de alta, por ahora sigue en valoración la menor de tan solo 5 años. Paralelo a eso, el dispositivo de seguridad se mantiene hasta el día de mañana para evitar que se registren situaciones de alteración del orden público. Gracias, Richard, por la información. 1:46 p.m. Ante los más recientes casos de inseguridad registrados en Bogotá, el distrito aumentó las capacidades policiales y reforzó la estrategia contra la delincuencia. Mayra Tenorio, ¿de qué se trata este fortalecimiento?
Se trata de más policías, mayor despliegue y sobre todo fortalecimiento de capacidades en este tipo de CAIs que vemos en toda la ciudad. Hay que decir que hoy fue entregado el CAI de la calle 80. Más policías al servicio de la comunidad en este punto de Suba y Engativá. Ustedes ven también el despliegue a esta hora aquí en el sur de Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. Pero con estas imágenes también hay que hablar de las cifras que preocupan en Bogotá. Les cuento que en estos días del año van más de 1.800 casos de robo a personas, 100 casos al día. Según policía va a la baja en un 60% aproximadamente. Hurto de vehículos 96 casos y captura. Escuchen esto, más de 700 capturas hasta el momento, es decir, 100 capturas al día. Hay que decir que el alcalde de Bogotá habló sobre esto, sobre qué está pasando con la inseguridad aquí en la capital del país. Bogotá es una ciudad donde infortunadamente, porque las cifras lo demuestran, son asesinados 3 personas en promedio al día. A veces se conoce un caso, de vez en cuando, pero son muchos más, infortunadamente. Pero eso es una cifra que, si uno compara con el resto del país, es mucho menor al promedio del país. Es la segunda ciudad de las grandes ciudades de Colombia con menor tasa de homicidios. Entonces ahí tenemos que trabajar más, y en ese caso esperamos llegar a los responsables, digamos, a todo el conjunto, y que haya una responsabilidad clara de qué ocurrió en todo el hecho, porque hay diferentes elementos que ocurrieron. El responsable, uno que falleció, otro que está en proceso, que paguen. Si hay cómplices, que paguen. Y también un llamado debo hacer a que la ciudadanía no tome la justicia por mano propia tampoco. Eso pone en riesgo su vida, la de su familia y la de otros ciudadanos también. Ustedes ven a esta hora estas capacidades que se buscan reforzar en la ciudad, pero como les contaba, 100 capturados al día. El comandante de la Policía de Bogotá dijo que los capturan, pero que vuelven a quedar libres y a hacer de las suyas. En hurto a personas fueron 5.116 personas capturadas. Tan solo el 9% quedaron con medida de aseguramiento. Volvieron a salir a delinquir. Hay personas que capturamos en la mañana y en la noche volvemos a capturarlos porque en el día los dejan libres. Hurto a comercio, capturamos 3.454 personas. Solo el 4% quedaron con medida. Hurto a celulares, 3.335 personas capturamos y solo quedaron el 9% con medida de aseguramiento. Se espera que estas capacidades puedan ayudar a la comunidad y que el bogotano se sienta seguro. Y mientras esa es la preocupación, Mayra, de las autoridades y de los ciudadanos, la preocupación que tienen las empresas de vigilancia privada es por el aumento que van a tener este año en sus tarifas. A mediados de este 2026 se va a completar un aumento del 37% en el servicio, no solamente por el incremento del salario mínimo, que subió un 23.7%, sino también por la entrada en vigor de la reforma laboral, que trae consigo una reducción en las horas laborales. Hablamos con Raquel Garavito, quien es la presidenta de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia, y esto fue lo que nos explicó. Por un lado tenemos lo que llamamos la jornada. Sí. Por el otro lado tenemos el cambio de diurnas a nocturnas. Que ya es desde las 7 de la noche. Que ya es desde las 7 de la noche. Anteriormente lo teníamos, digamos, hasta las 9 de la noche en algún momento. Y fuera de eso, tenemos cómo va a funcionar el tema de los dominicales y de los festivos. Entonces, además tenemos los domingos y los festivos. Entonces, todas estas variaciones hacen que nosotros en un periodo de un año vayamos a tener un crecimiento del 37.4%. No se va a dar todo en el mismo momento, pero sí se va a venir dando y se ha venido dando. Exactamente. Bueno, ahí está el salario mínimo, por supuesto, del 23, que empieza a impactar la tarifa. Ahí está el salario mínimo que empieza a impactar, pero aquí hay una cosa que es súper importante que entendamos. El salario mínimo y, digamos, la tarifa regulada que hay en materia de vigilancia y seguridad privada se da en protección del vigilante. ¿Por qué se da en protección del vigilante? Antes del año 2002, antes del año 94, cuando no existían estas leyes, a los vigilantes se les pagaba muy mal, tenían jornadas de 18 horas, no tenían seguridad social, no tenían todas sus prestaciones. Entonces es muy importante entender que esta tarifa regulada a quien beneficia
es al vigilante y no las empresas, porque son empresas que tienen un margen muy pequeño. En el caso de vigilancia, no es que el vigilante reciba simplemente su salario mínimo. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas y la jornada en la semana tiene 56 horas. O sea, los servicios de vigilancia se prestan 24 horas al día, 7 días a la semana. Durante todo el año. Además. Durante todo el año. Entonces, ¿qué pasa? La mezcla que ellos tienen en lo que ellos reciben incluye el salario mínimo, más las nocturnas, más las diurnas, más las festivos, más las horas extra. Que eso entra por aquí, esto entra por acá, ¿verdad? Exactamente. Aquí estamos con los recargos, prestaciones sociales, cuando tú empiezas a hacer todas esas sumas, eso te dan los valores que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que eso contempla aquí, perdón la interrumpo, doctora Raquel, 3 vigilantes por un puesto de vigilancia, ¿no? Nosotros estamos hablando que un puesto de vigilancia tiene en promedio, un puesto de vigilancia 7 días a la semana, tiene en promedio 3 vigilantes. Puede tener 3,2, 3,5, puede tener 4 vigilantes dependiendo cómo, digamos, cada administración lo determine. Sí. Y eso es lo que hace que nos dé esta suma. Esta suma lo que hace es que ellos reciban lo que necesitan recibir. Hay un tema que es muy importante que tú chuleaste ahí, Eduardo, y es el tema de las dotaciones. Este es un servicio que tú simplemente no puedes ir a un almacén de cadena y decir, ay, yo le compro un pantalón café, yo le compro un pantalón azul. Sí. Los servicios de vigilancia también tienen regulado cómo debe ser su dotación, y la dotación es específica. Se atienden aquí diferentes sectores, entonces no es lo mismo un vigilante que está cuidando un conjunto residencial a un vigilante que está en un aeropuerto. Algunos tienen chaleco antibalas, algunos tienen que tener, digamos, en ciertos horarios una chaqueta, tenemos vigilantes con canino, tenemos vigilantes con armas y sin armas. Entonces todas esas variaciones son las que hacen que se haya regulado la tarifa sea una garantía para los colombianos de que el servicio va a ser bien prestado y sobre todo en protección del vigilante en cumplimiento de la ley laboral. 1:54 p.m. y en un paro de 48 horas permanecen los defensores públicos. El cese de actividades afecta a cientos de audiencias a nivel nacional debido a que no se han presentado. La razón es porque no les han pagado los honorarios del mes de diciembre. Algunos manifiestan que la situación es insostenible en sus hogares, donde las deudas y los pagos no dan espera. En Bogotá, defensores públicos realizaron un plantón frente a los juzgados de Palo-Quemao para exigir una respuesta del gobierno nacional ante el retraso en el pago de sus honorarios. Aseguran que diciembre, un mes marcado por las festividades, fue particularmente difícil debido a la falta de ingresos. Inicialmente se había preparado todo por parte del Sistema Nacional para que a los defensores se les cancelara el 12 de diciembre, para que pues a final de año ellos pudieran contar con sus honorarios. Luego lo postergaron para el 15 y finalmente nos dijeron que el Ministerio de Hacienda postergaba el pago de diciembre hasta enero. Estamos a 19 de enero y no han cancelado el mes de diciembre. Ante el no pago, algunos defensores no han podido cancelar la planilla de seguridad social, lo que ha ocasionado su desvinculación a la EPS, una situación que preocupa especialmente a quienes se encuentran en tratamientos médicos. Pedir prestado a los amigos que tienen capacidad económica o a los familiares que tienen capacidad económica para que nos auxilien y poder salir adelante en ese pago. Tenemos la berraquera. A los retrasos en los pagos se suma el bajo nivel de los honorarios frente a la carga laboral. Los defensores públicos aseguran que reciben cerca de 5 millones de pesos mensuales. Sin embargo, tras pagar la planilla de seguridad social que ronda los 580.000 pesos, su ingreso neto se reduce aproximadamente a 4.420.000 pesos. Es que 5 millones de honorarios para que un defensor público lleve más de 100 procesos, 150 procesos, no es justo. Debe haber igualdad en la situación laboral, tanto de los fiscales, los jueces, los procuradores, todos los que participan en un proceso tienen muy buenos sueldos. Y la nivelación salarial, porque nosotros debemos de ganar iguales o un poco menos que nuestros pares, que son los juzgados, los jueces penales municipales, los jueces de circuito, las cortes, el tribunal, y nosotros no ganamos ni una tercera parte de lo que ellos deben ganar. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo no ha emitido un nuevo pronunciamiento sobre el paro liderado por los defensores públicos. Suspendemos las
A la 1:56 p.m. los invitamos a sacar su celular y escanear el código QR que está apareciendo en pantalla para conectarse con nuestros temas digitales. Hoy les contamos sobre el nuevo método de pago que ha empezado a implementar Transmilenio. ¿Ya no necesitará la tarjeta Tu Llave? Pues les resolvemos las dudas en nuestras plataformas. Nos encuentra como @noticiascaracol en X, Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. A esta hora es noticia que la Fiscalía busca a una mujer que habría ayudado a Zulma Guzmán a entregar esas frambuesas con talio a 2 menores de edad en Bogotá. De acuerdo con el ente investigador, esta mujer era amiga de Zulma Guzmán y al parecer no tenía conocimiento sobre el plan criminal y el envenenamiento de estas frambuesas. Sin embargo, es buscada para que rinda una declaración y de esta forma ayudar en la investigación en su contra. A esta hora es noticia el homicidio de 4 personas en zona rural del municipio de Padilla, en el norte del departamento del Cauca. Según las autoridades, hombres fuertemente armados irrumpieron de manera violenta en una vivienda ubicada en la vereda El Chamizo, en la vía que de Padilla comunica con Puerto Tejada. Los hombres, que pertenecerían a una reconocida pandilla que delinque en Guachené, ingresaron disparando, asesinando a las 4 personas entre las edades entre los 30 y los 74 años. Las autoridades del municipio de Padilla piden al gobierno nacional y al gobierno departamental se visibilice y se busque una pronta solución a la grave situación de pandillismo en el norte del Cauca. La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha dado la orden que para el próximo 29 de enero comenzará el juicio en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, por las aparentes irregularidades en el desvío de la contratación de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo hacia congresistas de la República. La Corte entonces lo llama el 29 de enero a las 8 de la mañana, donde él tendría que comparecer y dar su primera declaración ante la Corte Suprema de Justicia, pero se señala de momento que continúa en su condición de asilado y prófugo de la justicia en Managua, Nicaragua. Rocío, gracias. 2:32 p.m. Ni en el sistema educativo ni en el mercado laboral. Así permanecen más de 2 millones de jóvenes en Colombia. Esta cifra genera preocupación debido a que varios de ellos aseguran que son pocas las oportunidades que tienen, mientras, según el DANE, la cifra de empleo juvenil va en aumento. Alexandra Caballero llegó hace un año a Bogotá desde su natal Valle del Cauca en busca de oportunidades laborales que no ha encontrado. Soy tecnóloga en producción agrícola y no me he podido conseguir. Soy tecnóloga en salud y seguridad en el trabajo y tampoco he podido conseguir. Soy vigilante y escolta y tampoco he podido conseguir trabajo en ninguna de esas áreas. Sin embargo, con esos títulos tampoco ha encontrado empleo. Insiste en el que buscar trabajo es complicado, algo en lo que Sharon Meléndez también está de acuerdo. Las empresas para trabajos formales tienden a pedir años de experiencia y es lo que los jóvenes no tenemos actualmente. Según el más reciente informe del DANE, 2.262.000 jóvenes entre 15 y 28 años hacen parte del fenómeno conocido como los ninis en Colombia, jóvenes que ni estudian ni trabajan, una cifra que, a pesar que hay aumento en la tasa de ocupación de los jóvenes del 2%, ubicándose en 47.1%, sigue preocupando. En Negocios Dito, expertos analizaron el panorama. La idea es que siempre la empleabilidad juvenil baje, pero también la de los ninis baje. Porque muchas veces la empleabilidad juvenil baja, pero la de los ninis no se ve afectada, antes puede subir. Y muchos jóvenes que antes estaban buscando empleo, esos jóvenes entre 15 y 28 años que antes estaban buscando empleo, puede ser que dejen de buscar empleo y entren a la parte de los ninis. Este número da cuenta que el 20,3% de la población juvenil del país se encuentra en esta condición, es decir, que 1 de cada 5 jóvenes está por fuera del sistema educativo o del mercado laboral. Estamos en este momento encontrando, digamos, un mercado laboral cada vez más rígido por temas como el del salario mínimo, como los cambios que hubo por las reformas laborales recientes. Entonces esto nos lleva a que probablemente esta caída en los ninis pues no vaya a durar mucho tiempo. Las cifras no afectan por igual a hombres y mujeres. El informe destaca que el 6,3% son hombres. En las mujeres se duplica y alcanza el 14%. El sector privado podría involucrar y como que fomentar esa contratación de estudiantes
de jóvenes, pero a su vez colaborarles con el estudio a nivel de educación superior. Expertos resaltan que más que una coyuntura es un problema estructural que si no se corrige seguirá afectando la productividad y el crecimiento del país. ¿Qué medidas cree que se deben tomar para vincular a los 2.2 millones de jóvenes ninis en Colombia al estudio o al trabajo? Los leemos en @noticiascaracol. 2:35 p.m. Millonarias pérdidas y proyectos inconclusos vuelven a poner a Ecopetrol en la mira de la Contraloría General. El organismo de control fiscal advirtió sobre serias deficiencias en la ejecución de contratos que tienen embolatados más de 80.000 millones de pesos. Las alertas de la Contraloría se relacionan con dos proyectos de Ecopetrol. El primero es el Ecoparque Solar de Providencia, un proyecto que luego del huracán Iota buscaba llevar el suministro de energía solar a la isla y que hoy está abandonado debido a que no tiene las herramientas necesarias para operar. Esto provocó una afectación por más de 49.000 millones de pesos. No está terminado, los paneles solares están instalados, pero las baterías no llegaron y las conexiones no se hicieron y finalmente ese proyecto que era de 7 y algo millones de dólares, hoy en día ha costado cerca de 12 millones y medio de dólares, o sea, lo que decimos de cerca de 49.500 millones de pesos colombianos a esa fecha y el proyecto no está en funcionamiento. La otra alerta es porque Ecopetrol no logró recuperar 36.000 millones de pesos tras no aplicar de manera oportuna las medidas previstas en el incumplimiento en el contrato con la empresa Morelco SAS para la construcción y puesta en marcha de una infraestructura petrolera en el Meta. Ecopetrol tuvo la oportunidad de aplicar las garantías y no las aplicó y efectivamente por esto dejó de cobrar cerca de 36.000 millones de pesos. Otro de los hallazgos son las irregularidades en el suministro de la CPM por parte de Ecopetrol a sus contratistas, que actualmente no tienen ninguna trazabilidad, así como sobrecostos en varios de sus proyectos por debilidades en planeación. Encontramos otro hallazgo que ya les notificamos de esta misma auditoría, donde queremos que haya control preciso sobre el diésel que se le entrega a los carrotanques para que ida y vuelta y los recorridos que tengan, efectivamente el diésel solamente se utilice para este fin. La Contraloría encontró que hubo en 2024 ajustes en presupuesto y cambios en el cronograma que no tuvieron autorización formal, incumpliendo el modelo interno de control de proyectos de la compañía. Y por otra parte, la Procuraduría puso la lupa en el contrato que hizo la Presidencia de la República con una firma de abogados para defender al presidente Gustavo Petro en Estados Unidos. El organismo de control busca establecer si ese gasto es del Estado o del mandatario como persona particular. La Procuraduría pide 6 pruebas para establecer cómo se realizó el contrato por 10.000 millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia para asumir la defensa ante Estados Unidos del presidente Gustavo Petro por su inclusión en la lista Clinton. El contrato es por 4 meses. En esta investigación, la Procuraduría pidió en un término de 10 días todo el proceso contractual, los estudios previos económicos y jurídicos, la copia del contrato, las garantías exigidas por el contratista y, si no existen, justificar por qué, quiénes participaron del proceso de contratación y el manual de contratación del DAPRE y quién es el supervisor del contrato. Con este mensaje en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro admitió la contratación de la firma, justificándola como la consecuencia de las visitas de la oposición a Washington para pedir una supuesta intervención de Estados Unidos en ese país. Mensaje que sorprendió al director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández. Es muy impactante el reconocimiento de un gasto tan amplio para lo que se pone en un plano, al parecer, personal. Y por supuesto es muy importante que los órganos de control, ya lo escuchamos de la Procuraduría, puedan iniciar una indagación mucho más precisa sobre el contrato, la manera como se formuló. Ojalá también la Contraloría haga lo mismo. La Procuraduría le dio al DAPRE 10 días para la entrega de las pruebas y definir si hay o no un detrimento patrimonial y si este gasto en abogados debe considerarse como un gasto particular o estatal.
2 de la tarde, 39 minutos, tiempo de hablar de noticias de salud, de un diccionario además muy especial. Estén muy atentos porque seguramente todos hemos tenido algún tipo de dificultad para encontrar ciertas palabras. ¿De qué se trata, doctora Fernanda? Alejandra, buenas tardes para todos. Sí, no siempre es fácil encontrar la palabra adecuada para expresarnos y aún más cuando se trata de describir nuestras emociones. Pues les cuento que hay una iniciativa bellísima que hace unos años le dio vida a un ficcionario, tal como lo escuchan y tal como lo ven, Ficcionario con F. Es un diccionario que reúne palabras creadas por personas que viven con alguna condición de salud mental. Y al leerlo nos damos cuenta de que es un libro para todos. Es el resultado de un trabajo colaborativo, de muchas sesiones creativas en las que no solo se escribe, sino que también se pinta. Y al final nos entrega este producto que está al alcance de todos. Si ustedes quieren tener la última versión, alisten sus celulares porque al final de la nota les compartimos el QR para que lo descarguen. Mi palabra favorita es solpañía. La soledad en compañía. Es una sensación triste. Seguramente es la primera vez que usted escucha este término. Solpañía es una palabra que no está en cualquier diccionario, está en el Ficcionario. Son palabras creadas, pensadas e inventadas por personas que están padeciendo un sufrimiento emocional muy grande porque suelen estar hospitalizadas principalmente o por depresión, por psicosis, por trastorno afectivo bipolar o por problemas relacionados con el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. Y es que las palabras muchas veces se quedan cortas para expresar lo que sentimos, como cuenta María del Pilar. No es fácil realmente ponerle un nombre a una emoción, pero pues realmente hay un cúmulo de emociones que entran dentro de una sola emoción. Entonces tú dices, ¿cómo puedo nombrar todo esto que siento en mi cuerpo, pero que también siento como en el alma, por así decirlo? La Clínica Campo Abierto, junto a la Universidad Javeriana en Bogotá, encontraron a través del arte la manera de darle nombre a eso que es difícil nombrar. Pues ahí encontramos un lugar común entre pacientes y artistas y es una necesidad de expresión en lenguajes que no son tan convencionales. Entonces, básicamente, Pensarte es el programa en el que las artes y la salud mental se encuentran para crear juntos. ¿Cuántas palabras han recopilado? Yo calculo que tenemos alrededor de 300 palabras, pero hemos publicado en el Ficcionario que sale cada año en total 180. Son palabras que buscamos precisamente que sean lo suficientemente redondas, digo yo, para abarcar lo que incluso quienes no estamos en una situación de salud mental no sabemos cómo decirlo. Hoy, tras 6 años del programa, ya son 3 versiones de este ficcionario. En él encontramos desde situaciones cotidianas. Machipear, la acción de machucarse el dedo chiquito del pie. Hasta sensaciones muy profundas. Penvivencia, la pena de estar vivo. También están solmar, compasol, ignotolerar, delfedad, bubro. Es una herramienta que podemos utilizar en nuestro día a día y no nos cuesta nada. Es sentarnos, pensar, escribir. Y es que a veces nuestra mente va al 100, pero nuestras manos, nuestra escritura precisamente va un poco más lento. Entonces eso nos ayuda a apaciguarnos. Aquí tienen claro que no es una terapia, pero sí una herramienta para humanizar el tratamiento hospitalario. La enseñanza más grande es que de verdad no callemos todo lo que estamos sintiendo o experimentando, porque callar a veces hace mucho daño y a veces uno espera mucho para hablar cosas que si se hubieran hablado antes, se hubieran podido intervenir a tiempo. El Ficcionario trae fotos de sus creadores, ilustraciones hechas por ellos. La última versión digital puede descargarla escaneando este QR. Porque este, como ellos lo dicen, es un diccionario de palabras alcanzadas, un diccionario de palabras imaginadas y alcanzadas, un diccionario de palabras inventadas a su alcance. En esta última versión hay 106 palabras. Ojalá lo puedan hojear y compartir porque estoy segura de que pueden encontrar muchos puntos de conexión. Enhorabuena por estas iniciativas que merecen conocerse y multiplicarse. Feliz tarde, Ana. Muy interesante, doctora. Gracias. Feliz tarde.
2:44. A través de la Fundación Gavi, una pareja de esposos acompaña a más de 100 familias con niños que, como su hija, inspiran con su amor y su alegría. Hola, soy Omar Fernández. Hola, soy Andrea Triana y esta es nuestra historia. Hace más de 10 años, a causa de una noticia inesperada, Omar y Andrea empezaron a construir la Fundación Gavi. La Fundación Gavi nace a través de cuando nos enteramos que Gaby venía con síndrome de Down. Se trata de un reconocimiento a niños que, como su hija, llegan al mundo con condiciones diferentes. Es una fundación llena de amor, de alegría, de comprensión, de empatía. Andrea, ¿qué los llevó a convertir esta experiencia personal en una labor social? Compromiso de ayuda y de amor. Con distintos talleres de motricidad, estimulación y propiocepción, entre otros, Omar y Andrea impulsan este espacio de encuentro que se sostiene gracias a padrinos y actividades sociales. Excelente servicio, la gente muy capacitada para su trabajo. Tenemos también apoyo de un ropero, donde la gente trae su ropa en buen estado y nosotros la vendemos a precios bajos. Para nosotros es un motivo de gran orgullo saber que hemos podido lograr ayudar hoy en día a más de 110 familias en la fundación. Son familias que agradecen este esfuerzo conjunto. Ella es un ejemplo a seguir. Es una mujer que enseña con cada gesto, con cada palabra. Por demostrar que el amor no se mide en cromosomas, Omar y Andrea son colombianos que hacen historia. El Mundo Hoy nos trae el arranque del Foro Económico Mundial, marcado este año por las crecientes tensiones entre Estados Unidos y Europa. La propuesta del sector de la oposición venezolana que permanece en Venezuela ante el nuevo escenario y duelo y estado de sitio en Guatemala. Se inició en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, una cita que convoca a los líderes políticos y económicos del planeta y que este año está marcada por las tensiones entre el presidente de Estados Unidos y sus otrora aliados europeos por Groenlandia. Un ambiente enrarecido por la amenaza de Trump de imponer sanciones a quienes se oponen a su plan de anexar ese estratégico territorio. Trump no ha llegado aún, pero todos lo están esperando. Allí se encontrará cara a cara con líderes europeos que han expresado ya su frustración y su alarma. Una guerra comercial no beneficia a nadie. El premier británico se refiere a la nueva amenaza lanzada este fin de semana: imponer aranceles de hasta el 25% a aliados clave, entre ellos Dinamarca, Francia, Alemania y el Reino Unido, hasta que se llegue a un acuerdo para que Estados Unidos adquiera a Groenlandia. Las alianzas perduran porque se basan en el respeto y la colaboración, no en la presión. No quiero, pero si es necesario, por supuesto, protegeremos nuestros intereses europeos, así como nuestros intereses nacionales alemanes. En medio de llamados a desescalar las tensiones, el primer ministro de Noruega confirmó que recibió un mensaje del presidente Trump que decía, entre otras cosas, que debido a la decisión de Noruega de otorgar el Premio Nobel de la Paz a alguien que no es él, ya no siente la obligación de pensar exclusivamente en la paz y que ahora puede pensar en lo que es bueno y adecuado para Estados Unidos. Pero además, aseguraba, el mundo no está seguro hasta que tengamos un control total y absoluto sobre Groenlandia. Al parecer, una decisión tomada que el secretario del Tesoro confirmó desde Davos. No vamos a subcontratar nuestra seguridad hemisférica con nadie más. Consideran que Estados Unidos debe controlar la estratégica isla ártica para proteger al mundo de las amenazas de China y Rusia. Durante el fin de semana, miles de manifestantes protestaron en Dinamarca y Groenlandia contra los planes de Trump y reafirmaron que la isla no está en venta. El sector de la oposición venezolana, liderado por Enrique Capriles, pidió que el acuerdo energético con Estados Unidos se traduzca en beneficios inmediatos para la población. Capriles, actual diputado de la Asamblea Nacional, aseguró que no hay señales de transición democrática y que no están dadas las condiciones para unas elecciones mientras se mantenga el mismo Consejo Nacional Electoral.
El Grupo Parlamentario Libertad de la Asamblea Nacional Venezolana, encabezada por Enrique Capriles Radonsky, solicitó un incremento salarial para los ciudadanos, cuya principal preocupación es la inflación. Asegura que el acuerdo entre PDVSA y Estados Unidos debe servir para financiar este incremento. Nosotros consideramos el monto del salario y la pensión hoy en Venezuela es menos de 40 centavos de dólar al mes. Nosotros tenemos la expectativa que esto cambie. ¿Qué le vamos a decir a más de 5 millones de pensionados? ¿Cuándo van a ver una mejora? Producto de todos los anuncios, toda la retórica, ¿cuándo va a haber una mejora para el trabajador venezolano y para el pensionado? Es imposible vivir con menos de $1 al mes. Asimismo, el ahora diputado opositor consideró que aún no puede hablarse en Venezuela de una transición política. No estamos todavía, creo yo, en una transición. Aquí no se puede hablar de transición o cambios profundos hasta que no hablemos de las libertades personales. Y la libertad personal no se circunscribe únicamente a no ir preso. Capriles recalcó que para que exista una transición debe haber cambio en las instituciones, libertad plena de todos los presos políticos y nuevas elecciones con un renovado Consejo Nacional Electoral. Asimismo, pidió conocer los cambios que propone Delcy Rodríguez a la ley de hidrocarburos para saber a qué se atienen los venezolanos. En Guatemala aumentó a 9 la cifra de policías asesinados en medio de una escalada de violencia que obligó a decretar el estado de sitio. Los ataques contra uniformados ocurrieron durante operativos para retomar el control en cárceles, escenario de motines y alzamientos liderados por poderosas pandillas. En 3 centros penitenciarios, los reclusos mantuvieron como rehenes a más de 40 guardias, según el gobierno, para presionar traslados a prisiones con menos medidas de seguridad. Y para el cierre, un maravilloso espectáculo en China. Ya está todo listo para el Festival Internacional de Faroles de Zigong en la provincia de Sichuan, famoso por sus masivas y coloridas luces que dan vida a la cultura china en todo su esplendor. Enormes figuras que representan su arraigo y sus creencias. Y ahora, en tiempos modernos, una combinación entre el arte tradicional y la tecnología. 3 de la tarde, 1 minuto. La policía antinarcóticos emplea caninos especializados para detectar drogas que luego son incautadas. Con su olfato, un agente muy especial se ha convertido en la pieza clave para la lucha contra el narcotráfico. Ella no habla, pero todos los días salva miles de vidas en el país. Su nombre es Kira, la canina antinarcóticos de la Policía Nacional. Es una pastor belga malinois de 4 años y está en el Aeropuerto Internacional El Dorado junto a su guía. Hacemos registro en bodegas de envíos de paquetes a nivel nacional e internacional, lo que es el registro a maletas de mano de los pasajeros y todo lo que es el counter. Hay muchos mitos acerca de la labor de Kira, pero para ella es un juego de búsqueda con el cual obtiene una recompensa. Se le fortalecen todos los impulsos que ella tiene de caza, presa en el juego. Cuando ya cumpla 8 meses y esté bien potencializados sus impulsos, se comienza a socializar con la sustancia específica. El intendente dice que los caninos no son adictos a las sustancias. No se vuelve ansioso por la droga en ningún momento. Se vuelve ansioso es al juego o a lo que ella lo motiva en el juego, ya sean las caricias, las palabras que le diga su guía. En lo que vamos del año, Kira ha incautado 100 kilos de marihuana. El año pasado, con ella pudimos incautar 576 kilos de marihuana y 38 kilos de clorhidrato de cocaína. Y la función que ejercen nuestros caninos, ninguna máquina lo puede reemplazar. Como toda gran trabajadora, Kira, cuando cumpla los 8 años, se tendrá que jubilar. Se unan a nuestro programa de acoge un héroe de 4 patas y les den una buena vida a ellos ya en su retiro. Con su poderoso olfato, Kira se convirtió en una policía infalible en la lucha antinarcóticos y espera seguir rompiendo récords en materia de incautación. Heroína de 4 patas, 3 de la tarde, 2 minutos. Colombia produce millones de toneladas de basura cada año. Según las organizaciones de recicladores, para el 2025 la tasa de aprovechamiento aumentó
Aún así, sigue siendo un porcentaje pequeño del total de residuos que produce el país. Pues, ¿qué está pasando y qué sigue fallando? Aquí les contamos. Esto que muchos colombianos botan todos los días, para otros es trabajo, sustento y en muchos casos la diferencia entre reciclar o enterrar toneladas de basura. Los recicladores no ganamos salario mínimo, siempre hemos ganado por nuestra productividad, es decir, el número de kilos que recogemos es el número de kilos que nos paga la organización. Nora Padilla es representante legal de la Asociación Nacional de Recicladores de Colombia. Está su percepción frente a las tasas de reciclaje en 2025. Creemos que hubo un aumento de las tasas de recuperación de material, estábamos más o menos en el 17% y yo creo que estamos como en un 22-23% según los datos que nos dio también la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos. Es decir, percibe que gran parte de la comunidad no separa los residuos, pero que aún así una alta parte de los desechos fueron reciclados. La percepción coincide con datos de Sempre Colombia, ONG que impulsa la economía circular, pues afirma que los transformadores de esas materias pasaron de 1.300 toneladas en 2023 a 15.000 toneladas en 2024, lo que representa un incremento del 1.053%. Para 2025, según reportes disponibles, la tendencia también fue el alza. Pero incluso si el porcentaje subió, el reto sigue siendo enorme. En Colombia se generan cerca de 12 millones de toneladas de residuos al año, según el Informe Nacional de Disposición de Residuos Sólidos. Y según cifras del DANE, la cifra llega hasta casi el doble. Si se recicla alrededor del 17 al 20%, significa que la mayoría termina en rellenos sanitarios. En otras palabras, por cada bolsa como esta, que sí se logra recuperar, entre 4 y 5 terminan en un relleno sanitario, convirtiéndose en basura. ¿Qué reciclas en casa? ¿Qué separas? Plásticos, las tapas y las pilas. Pero resulta que nosotros hacemos eso, pero no hemos visto que esa separación se haya dado en ningún momento. Esa es una de las quejas más frecuentes de la ciudadanía, separar en casa, pero que al final todo termine mezclado. Por eso, una recomendación clave es asegurarse de que el reciclaje llegue a las manos correctas, es decir, a los recicladores de oficio. También recomiendan seguir el código de colores para bolsas y contenedores: blanco para residuos aprovechables, verde para orgánicos, negro para no aprovechables y rojo para desechos peligrosos. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, la Fiscalía General de la Nación imputará cargos al actual director de la UNP, Augusto Rodríguez Ballesteros, por su presunta responsabilidad en el delito de prevaricato por omisión en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Esto como consecuencia de presuntamente no haber atendido los llamados de protección y mejora del esquema de seguridad del precandidato presidencial. La audiencia de formulación de imputación de cargos se llevará a cabo el próximo 11 de febrero a las 2 de la tarde. A esta hora en Santander es noticia el incendio en el que terminó la reparación del Estadio Villa Concha aquí en Piedecuesta. El vehículo que se utilizó para las labores de mantenimiento se prendió en fuego, quemándose por completo y afectando la gramilla del escenario deportivo. Por fortuna, esta emergencia no causó heridas en el personal de trabajo, pero sí dañó la gramilla, que tardará en repararse al menos 3 semanas. Por esta razón, el Estadio Villa Concha estará cerrado y el Real Santander deberá buscar otro escenario para cumplir sus compromisos de liga. A esta hora es noticia que en Fusagasugá, Cundinamarca, 18 caballos fueron incautados en un puesto de control de la Policía de Carabineros. Estos animales eran transportados en un camión pequeño en malas condiciones desde Caquetá hasta Silvania. Varios caballos estaban en el piso y eran pisoteados por los demás. Ahora los 18 semovientes están en el coso municipal de Quebrajacho recibiendo atención veterinaria. 2 personas fueron capturadas y deberán responder por maltrato animal y falsedad en documento. Estos caballos podrían ser dados en adopción si no aparecen los propietarios. Sí, señora, en segundos. Pues así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar con Alejandra Murgas a partir de este momento, la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Buena precisión. Y en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Somos Noticias Caracol, primero la gente. Que tengan una bonita tarde. Chao.